Hoy vamos a platicar de la familia y vamos a platicar de una iniciativa ciudadana que ha llevado a cabo una organización que se denomina Consejo Mexicano de la Familia, que tiene como objeto poder establecer dentro de los derechos constitucionales el derecho a la familia. Para ello, creo que es importante que reflexionemos todos qué es para nosotros la familia y cuáles son los alcances que tiene la sociedad. Claramente, durante toda la vida de la humanidad, se ha reflexionado la familia como la unidad social básica. La familia entendida como el espacio en donde confluyen los padres, los hijos, y en donde fundamentalmente se puede construir el espacio para poder transformar la realidad que hoy vivimos. Estamos hablando de la familia y de la importancia que tiene la familia para la transformación de la sociedad en nuestro país. Y para ello hemos invitado al presidente del Consejo Mexicano de la Familia, Juan Dabdub. Juan, buenas noches y gracias por acompañarnos. Encantado, mucho gusto. ¿Qué es para ti ser un buen ciudadano? Bueno, pues un buen ciudadano es una persona que tiene un compromiso con su entorno social y se preocupa por aportar algo que modifique la situación en la que está viviendo. Cuando las personas que tienen algún tipo de liderazgo, sea empresarial, social, religioso, no exponen sus puntos de vista, no defienden sus creencias, sus convicciones, sus valores, sus principios, pues el resto de la sociedad se siente confundida y se siente perdida y entonces terminan convenciéndose que a lo mejor los que están mal son ellos. Juan, me gustaría que nos platicaras a nuestros amigos cuáles son las actividades, cómo se origina el Consejo Mexicano de la Familia y en dónde está el foco actualmente de esta organización de la sociedad civil. Bueno, pues fíjate que nosotros empezamos con esto por accidente, nos invitaron a un Congreso Mundial de Población en el Cairo, Egipto, en el 94, en el Año Mundial de la Familia, nos invitaron a mi esposa y a mí, pues bueno, dijimos, pues vamos. Ya estando allá, pues terminamos entrando como reporteros a la Asamblea de Naciones Unidas. Eso nos permitió también entrar a las ruedas de prensa, entrar a las salas de prensa, obtener documentación. Con el tiempo fuimos viendo que esto iba deteriorándose y terminamos diciendo, bueno, aquí no estás haciendo lo que deberías de hacer. Entonces, o te metes o te sales. Entonces terminamos decidiendo meternos. Cerramos el despacho, yo soy mercadólogo de profesión, tenía un despacho de consultoría, ya más de 20 años trabajando. Hablé con algunas personas que estuvieron dispuestas a apoyar y con eso arrancamos subsistiendo. Eso fue hace 5 y hace 3 tomamos la decisión de que si queríamos incidir en el país teníamos que estar en el Distrito Federal porque aquí está todo concentrado todavía, desafortunadamente. El Consejo Mexicano de la Familia surge como tratando de llenar un hueco, ¿no? Hay un hueco importante. Nosotros nos especializamos en el entorno externo de las familias. Hay mucha gente trabajando con las relaciones conyugales, las relaciones padres y hijos, entre esposos, etc. Entonces hay mucha gente trabajando, tratando de ayudar a las familias a tener una buena solidez, a poder avanzar, ¿no? Pero no hay nadie que esté trabajando en que el entorno se parezca a lo que tienes dentro de casa, a lo que estás queriendo construir dentro de casa. Entonces lo que nos encontramos en este momento es que el entorno es completamente diferente a lo que pasa dentro de la casa. Los hijos salen de la casa y bueno, salir es meterse a internet, prender la televisión o simplemente salirse a una fiesta o a una discoteca o antro, como les llaman ahora, y resulta que todo lo que ven fuera y las revistas y todo lo que ellos perciben, pues exactamente les promueven todo lo contrario a lo que nosotros les enseñamos en casa, en la escuela o en la iglesia. Pues teníamos que salir a hablar de frente con estas cosas. Y entonces dijimos, bueno, nos tenemos que especializar en la opinión pública, tener la oportunidad de prepararnos para poder confrontar las ideas, salir a debatir en público, de manera prudente, de manera clara, y entonces, bueno, básicamente serían esas las características diferenciales, además de que somos la única asociación de personas pro familia. O sea, si tú te quieres afiliar ahorita o quieres sumarte a algún proyecto con alguna organización que defienda a la familia, no te puedes integrar tú como persona, nada más aquí con nosotros. Ya hacen las características relevantes. Juan, en esta iniciativa que está proponiendo el Consejo Mexicano de la Familia, respaldada por 220,000 ciudadanos, habla, y déjame un poco desmenuzar los contenidos de esta propuesta que ustedes están presentando. ¿Cómo no? Primero nos habla del varón y la mujer y nos habla de una definición que los ven como diferentes y complementarios. Platícanos por qué la importancia de elevar al rango constitucional, hacer esa distinción de que el varón y la mujer son diferentes y complementarios entre sí. Bueno, pues aquí empieza a haber una confusión entre la diferencia entre hombre y mujer.
que la ley en este momento dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Entonces nosotros decimos, bueno, pues sí, qué bueno que lo especificas que somos iguales ante la ley, pero es importante para atender las necesidades específicas de cada uno que se entienda que somos diferentes, aunque tenemos el mismo valor como seres humanos, pero somos diferentes y a la vez somos complementarios en este mundo, ¿no? Entonces, queremos dejarlo claro ahí para que realmente el actuar de las entidades gubernamentales, que son las a que va dirigida la reforma constitucional, pues nos traten y se preocupen por nosotros, viéndonos como en esas características, ¿no? Iguales en dignidad, pero diferentes y complementarias en esta realidad. Y eso lo que implicaría es que la equidad de género, que es uno de los principios que hoy están postulando desde las políticas públicas de los gobiernos en los 3 niveles, ¿sería complementada con esta definición? Pues sería corregida, caray, ¿sí? Porque es un absurdo esto que hablan de la equidad de género, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo en que se dé el 50% de las curules a las mujeres y el 50% de las posiciones en el Senado a las mujeres. Que eso tal vez pudiera ser que está mal entendido el tema de la equidad de género. Déjame platicarte, nosotros aquí en este programa hemos hablado de ese tema y un poco el concepto que hemos venido planteando es que los hombres y las mujeres tengan el mismo acceso a todas las oportunidades que lleven a cabo. Exacto. Y eso lo que permita es que puedan ser mucho más productivos teniendo ese mismo acceso. Hay muchos estudios que lo que plantean es que, por ejemplo, las mujeres, si comparadas con los hombres, tienen las mismas posiciones dentro del mando de una organización, pero por tener la calidad de mujeres les pagan menos. Y parte del planteamiento que se ha venido haciendo en este programa, pues es que todos tengan las mismas condiciones y se les reconozca bajo esas mismas condiciones. Es decir, que si una mujer tiene el mismo puesto que el hombre, pues al menos todos tengan el mismo sueldo. Cuando yo hablo que no estoy de acuerdo que sea el 50, yo digo, ¿y por qué no el 80, caray? ¿No? ¿Por qué le niegan el otro 30% a las mujeres o el 90%? Completamente de acuerdo. O sea, aquí lo importante es que se valore a la persona por lo que es. O sea, no por un interés político, porque al final de cuentas eso es lo que está ocurriendo aquí. Y que la mujer quiere ser mujer y el hombre quiere ser hombre. Y hay trabajos que son propios de los hombres y hay trabajos que son propios de las mujeres por esa diferencia complementaria que estamos hablando. Yo creo que también en esta iniciativa que están presentando ustedes, habla de la necesidad de que la sociedad y el Estado mexicano deben proteger y apoyar a la familia. ¿Cómo lo están visualizando esto? La sociedad mexicana está en un estado de descomposición brutal. Somos el país más corrupto de la OCDE, somos el país donde no existe justicia, el 99% de los delitos que se cometen en México quedan impunes. Somos el país de la OCDE donde hay más chicas embarazadas, 500,000 de chicas embarazadas cada año, menores de edad. Pero el problema no es ese, el problema es que hace 8 años le dijimos a la Secretaría de Salud, señores, su educación sexual no funciona, no hay país en el mundo que haya parado las enfermedades de transmisión sexual, ni haya parado los embarazos adolescentes a base de condones. Entonces siguieron con la campaña, bueno, ahora somos el primer lugar y tenemos casi 500,000 anual de chicas embarazadas. Somos el país que más gasta de su presupuesto en educación y sin embargo somos el de peor desempeño desde que entramos también a la OCDE. El segundo país productor de pornografía infantil, el primer lugar del mundo en distribución de pornografía infantil, el primer lugar en acoso sexual infantil. Nada más estos tres, o sea, dices, oye, ¿quién está al tanto de nuestros niños? ¿Quién ha convertido este país en el paraíso, esta bola de depredadores? ¿Cómo lo aterrizas? Porque me parece que una cosa es cómo enunciar los derechos que tienen las personas, en este caso las familias, y la otra es cómo se aterriza en políticas públicas, en programas gubernamentales, en programas de organizaciones privadas. Antes de aprobar cualquier ley política pública o cualquier programa de los 3 niveles de gobierno, de los 3 poderes de la Unión, las autoridades tienen la obligación de evaluar el impacto familiar de sus decisiones. Si tú ahorita quieres poner algún negocio, si te poner una taquería, un restaurante o una fábrica, el gobierno te va a decir, oye, a ver, quiero que me hagas una evaluación del impacto ambiental de tu negocio. Bueno, nosotros exactamente lo mismo le estamos pidiendo al gobierno. Antes de que tomes cualquier decisión, que implementes cualquier programa, lo que queremos es que valides lo que vas a hacer en función del impacto familiar que va a tener. Hoy los derechos individuales, hoy la Constitución, hoy las políticas públicas están centradas en la persona, en el ciudadano. Y aquí lo que estás planteado es que debe estar centradas en la familia. Y trato entonces de imaginarme cómo sería la estructura de toma de decisiones de las políticas públicas. Porque, como lo platicábamos al inicio del programa, hoy tienes tú políticas públicas que van dirigidas a los niños, políticas públicas que van dirigidas a los jóvenes,
políticas públicas que van dirigidas a los adultos mayores y que tratan de atender cuáles son sus expectativas y cuáles son las condiciones propias de ese grupo de personas. Me imagino que lo que están planteando es también tratar de atender las expectativas y las condiciones de las familias, pero en algún momento también tendrá que dividirse bajo esas políticas públicas. Queremos integrar explícitamente en la Constitución lo que ya forma parte de ella a través de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Ustedes hablan que el derecho al matrimonio debe plasmarse en la Constitución y hablan del matrimonio como la figura entre el varón y la mujer. Platícame cuáles son los alcances de esta reforma. Pues bueno, mira, es regresar a lo básico. O sea, no ha habido nunca en toda la historia de la humanidad, en ninguna cultura, que se hable de un matrimonio homosexual. Nunca. Apenas hace unos años. Si tú te vas a la raíz de la palabra matrimonio, que una cosa es importante, o sea, se habla del matrimonio natural porque es una institución que existe por sí misma. Existe antes que el Estado y antes que la sociedad. El Estado pasa a crear una figura jurídica para protegerla, y en este caso fueron los romanos, porque pues no eran tontos, ¿sí? Decían, oye, de ahí surgen los nuevos ciudadanos. Y si no tengo una buena familia, no voy a tener buenos ciudadanos. Entonces, vio que había desorden, crea la figura jurídica y establece las reglas para que se dé el matrimonio, para proteger a la madre, que es la educadora por naturaleza en la familia. Entonces, de ahí partes que, bueno, si matrimonio es matrimonium, protección de la madre, y dos hombres no pueden ser madre y dos mujeres no pueden ser madre, entonces el matrimonio solamente puede ser entre un hombre y una mujer. Entiendo que hubo una discusión importante en la Suprema Corte de Justicia de nuestro país respecto a la constitucionalidad de una serie de leyes que se han promovido en diferentes entidades federativas del matrimonio del mismo sexo. Con esta iniciativa de ley, lo que se pretende entonces es que se eleve a este rango constitucional, y esto lo que significa es que dejaría sin efecto esas leyes que se aprobaron en las entidades federativas. Sí, bueno, todavía no están funcionando la sentencia de la Suprema Corte, todavía no es ley a nivel nacional, ¿no? O sea, ha sido aplicado de manera selectiva según los casos que se han ido presentando. Estuvimos precisamente la semana pasada con el ministro presidente. Nosotros habíamos solicitado un diálogo abierto con la Suprema Corte porque vemos realmente que, pues bueno, han agarrado un camino totalmente equivocado los ministros. No le encontramos sentido a lo que han estado decidiendo. Estás hablando del divorcio express, estás hablando del matrimonio homosexual, las adopciones homosexuales, del consumo de marihuana. Dice, oye, pues esto lo que quieren es acabarse a la familia, ¿sí? Todas estas decisiones tienen un efecto negativo en la familia. Pero lo más preocupante es eso, cuando tú te pones a analizar las sentencias de la Corte, no tienen ni pies ni cabeza. Se inventan razonamientos, se inventan conjeturas, no hay un sustento. Por ejemplo, si aquí en México dicen que el matrimonio puede ser entre cualquier tipo de personas, o sea, hombres con hombres, mujeres con mujeres y hombres con mujeres, lo extraño es que te vas al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es el Tribunal de Derechos Humanos más importante del mundo, que está formado por 47 países del Consejo de Europa, que no son nada conservadores, ¿sí? Y luego tienes ahí que el Pleno está formado por 17 jueces y han dado dos sentencias, una a favor de Austria y otra a favor de Finlandia, donde han negado el matrimonio a parejas del mismo sexo. La sentencia dice claramente, no existe un derecho universal y fundamental al matrimonio entre personas del mismo sexo. El matrimonio claramente se entiende que es exclusivamente entre un hombre y una mujer. Entonces, le decíamos al señor ministro, bueno, también en la iniciativa lo que se plantea es el derecho que tiene el padre y la madre de cuidar a los hijos. De educarlos, sí. Y de cuidarlos. Y también lo que dice en esta iniciativa es que en caso de que faltara el padre y la madre, la figura de adopción tendría que darse entre el padre y la madre. Platícanos cuál es el sentido y cuál es el alcance de esta propuesta. O sea, pues bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a la cuestión de la naturaleza. Si para procrear se requieren dos de diferente sexo, se requieren dos de diferente sexo para criar a los niños. Entonces, la adopción no es un derecho de los adultos como lo han estado manejando últimamente. La misma Suprema Corte dice que las personas homosexuales tienen derecho. No, perdóname, o sea, ningún adulto heterosexual o homosexual tiene derecho a adoptar a nadie, ¿sí? Los niños son los que tienen derecho a tener papá y mamá. El concepto de adopción se crea para poderles dar a esos niños que por alguna razón se han quedado sin padre o madre o sin ambos
ya sea porque fallecieron o porque tienen algún problema que no pueden atender a su familia, entonces que estas personas puedan, los niños puedan tener las condiciones adecuadas para su desarrollo. Entonces, partiendo de ese principio, la adopción solamente debería darse ante una pareja, ¿no? Nosotros, por ejemplo, decimos que no estamos de acuerdo en que un varón solo adopte, que una mujer sola adopte. Ahorita se están dando muchos casos con esto de la fecundación in vitro, que en este país no han podido regularla después de 30 años, ¿verdad? Son fábricas de bebés, los vientres subrogados y cosas por el estilo. Pues ahora resulta que pues, se mandan a hacer mascotas, yo les digo, son muy egoístas a estas personas, ¿no? Se mandan a hacer mascotas humanas porque dicen, pues yo no me quiero casar, pero quiero tener un hijo. Ah, pues qué chulo, caray, ¿verdad? O sea, no, perdóname. O sea, debería aplicar el mismo principio de la adopción. O sea, tú no tienes derecho a tener hijos. Los hijos son los que tienen derecho a tener papá y mamá. Aunque tenemos casos ejemplares, y déjame ponerme en el papel de un ciudadano, Sí. en donde yo que he habido padres solteros y madres solteras que han dedicado su tiempo, su educación, su Totalmente esfuerzo de acuerdo. a que sus hijos tengan los mejores elementos, los mejores incentivos Sí, y que exacto. sean personas de bien y altamente productivos para la sociedad. ¿Cómo lo podríamos articular con esta Bueno, propuesta? totalmente de acuerdo. O sea, creo que hay gente ejemplar, admirable, definitivamente, ¿no? Pero aquí la parte importante es que no puedes generalizar las excepciones. La ley no trabaja sobre excepciones, la ley debe trabajar sobre la generalidad. Entonces, habrá que darles un trato especial a las excepciones de acuerdo a las circunstancias. Que Pero eso, no se que eso puede ya lo hará plasmar. de acuerdo al proceso legislativo, porque esa es una reforma constitucional que lo que implicará para que nuestros amigos que no conocen a detalle del proceso legislativo, que si en caso de que los diputados y los senadores y la mayoría de los congresos de los estados, porque este es cuando es una reforma constitucional, ese es el procedimiento, aprobaran esta iniciativa, lo que implicaría entonces también que se entraría a discusión de una ley reglamentaria que hiciera operable cada uno de estos conceptos. Exactamente. En ese sentido, Juan, también me gustaría preguntarte, esta iniciativa de ley habla de que los padres deben ejercer el derecho preferente de elegir la educación de sus hijos. Platícanos este concepto de derecho preferente con respecto a la educación de los niños. En México no se nos reconoce la ley el derecho a educar a nuestros hijos. Somos el único país de América, junto con Cuba, que es una dictadura, donde no se nos reconoce el derecho a educar a los hijos. ¿Sí? La que tiene derecho a educar a los hijos es la Secretaría de Educación Pública, el sindicato, la maestra Elbester Gordillo. Esa es la que el tiene, Estado, como dice la el Constitución. Estado, sí, el Estado. Entonces, no se vale que esas gentes tomen la autoridad sobre nuestros hijos y que decidan qué les van a meter en la cabeza a los muchachos o no. Además de que, bueno, nosotros somos los que tenemos que preocuparnos por las virtudes, los valores, por los buenos hábitos de los muchachos, que eso no se enseña en la escuela. Claramente, cuando hablamos de familia, pues uno de los elementos importantes es cuáles son los valores que como familia le queremos inculcar a los hijos Exacto. y que deben reforzarse en el sistema formal educativo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues amigos, nos quedamos con la idea fundamental de que la familia es parte de la sociedad y que la familia, como lo hemos comentado el día de hoy, tiene un rol importante para cómo podemos transformar las condiciones en el que actualmente se desempeña la sociedad. A través de la familia podemos mejorar la educación, a través de la familia podemos trabajar en mejorar las oportunidades y las condiciones de desigualdad que vive nuestro país. Y esa me parece que es la parte relevante de esta iniciativa que están planteando, en darle el derecho a la familia como también una instancia de la sociedad para seguir transformando. Nos vemos en la próxima emisión y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches.